Acuérdense que Pablo llegó al área de Galacia, un número de iglesias que estableció ahí, y predicó el evangelio y se regocijaron, pero luego llegaron los judaizantes, la gente que decía que para poder ser justo se tenía que guardar la ley. Y esto confundió a muchos de ellos y se dejaron la gracia, dejaron el andar por fe y empezaron a tratar de guardar la ley. Y esto se va a decir diferentes veces, en diferentes formas, y cuando parezca que ya hemos platicado de algo, lo vamos a tener que volver a platicar, porque las escrituras dicen lo que dicen tantas veces como las necesitamos escuchar. Entonces vemos en el versículo 10 esta mañana: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, antes de explicar este versículo, quiero detenerme y tomar nota aquí de que Pablo cita una escritura del Antiguo Testamento. Está citando Deuteronomio 27:26 y dice lo siguiente: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en estos próximos 3 versículos? En esencia, el pueblo está diciendo: Pablo, es bueno que hayas venido y nos digas que no debemos guardar la ley, pero tenemos a gente que vienen de parte de Pedro y que nos dicen que necesitamos guardar la ley. Y yo les estoy diciendo que en Hechos se nos dice que no debemos de guardar la ley, y entonces te tenemos a ti, tenemos a otro que nos dice que sí lo debemos hacer, y Pablo en esencia está diciendo: no escuchen a ninguno de los dos. Ustedes escuchen a Dios y las Escrituras. Ahora, estuve platicando con alguien que salió de una secta en nuestra iglesia, que está ahora en nuestra iglesia, y esta persona básicamente me hizo algunas preguntas, y a veces parece grosero la respuesta a él, porque en aquella iglesia no se le cuestionaba al líder, porque si cuestionaba al líder no iban a ir al cielo, y él cada vez que me hacía preguntas se disculpaba conmigo, y yo le dije: mira, no te preocupes, yo me regocijo cuando alguien me hace preguntas. Y él decía: pero yo me pongo agresivo a veces y eso me entristece. Y yo le dije: a mí no me entristece y yo lo acepto con mucho gusto, pero tú eres pastor y no debo hacer eso. No, yo no soy el único ungido de Dios, todos somos ungidos de Dios. Lo vimos en Apocalipsis 1 la semana pasada: todos somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Yo soy la boca, pero ustedes son el pie, la mano, el oído. La boca no puede decir: oh, no necesitamos más, no necesitamos el oído. No, todos estamos sometidos los unos a los otros. De hecho, ha habido gente que ha venido una semana después de aceptar a Cristo y me retan en algo que yo he dicho con algún versículo de la Biblia, y yo tengo que decirles: oh, tienes razón, porque el Espíritu Santo está en ellos y se los está señalando. Yo recuerdo una persona que tenía un par de semanas en el Señor, y yo dije algo acerca de los testigos de Jehová, y fui un poco grosero, y me dijeron: ¿saben qué? Yo casi traía a mi hermana hoy, pero es testigo de Jehová, y me dio mucho gusto no haberla traído el día de hoy. Y yo necesito saber cuándo vayas a hablar de esa manera, porque no quiero que ella vaya a venir a uno de esos servicios. Y mi corazón sentí que fue atravesado, porque no quería ofender a nadie. De nuevo, entonces estaban retando a Pablo, y Pablo estaba diciendo: yo quiero que me reten, yo no quiero que acepten lo que estoy diciendo, no quiero que digan: lo acepto lo que él dice. Yo quiero que ustedes vayan a las Escrituras y las vean. En 2 de Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia no debe ser solamente una inspiración, debe también darnos información, y nadie va a tener una excusa de decir: bueno, pues yo simplemente me sometí a Brian y lo que él dijo yo hice, y así es que si estoy equivocado ese es su problema y yo soy inocente. Dios no va a recibir eso. Martín Lutero clavó en la
puerta de la Catedral de Wittenberg su tesis. Y parte de esa tesis era que todos los creyentes somos responsables delante de Dios por nuestra propia vida. Responsables por conocer las Escrituras, y una de las cosas que él se preocupó por hacer es que pusieran las Escrituras en las manos de toda la gente. Y aun cuando no querían, él insistió en que así se hiciera, para que todas esas personas que creían en Jesucristo fueran sacerdotes igual que ellos. Cada vez debemos decir, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Tenemos que ver las Escrituras. En 2 de Timoteo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. No todos debemos ser maestros, no es lo que está diciendo aquí, pero todos debemos ser aptos para enseñar, sea a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos. Y luego dice en el versículo 25 de 2 de Timoteo 2, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, aun cuando se trata de las Escrituras, de todas maneras, no podemos saber si se van a humillar ante la ley ante la autoridad de las Escrituras y van a escapar al diablo. En 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. No solamente conócelo, sino lo suficientemente para redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, y estamos ya en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo que dicen las Escrituras. No me importa lo que digan las Escrituras. Y van a seguir las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Saben? Un muy buen ejemplo de que Pablo le amaba a la gente es cuando va a Hechos 17 y en el versículo 10, en donde se nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Noten, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces ellos escudriñaron las Escrituras, retaron a Pablo, y después de confirmarlas, creyeron y se acercaron al Señor. Entonces ellos vieron en las Escrituras, según Pablo se las había enseñado, y les mostró que Jesús era el Mesías, y así ellos llegaron a creer en él. Así que necesitamos entonces detenernos y tomar nota de que Pablo va a decir: esta no es mi opinión, no es su opinión, es lo que las Escrituras dicen. Conocen las Escrituras, y entonces Jesús dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Su palabra debe ser una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Yo escondo la palabra de Dios en mi corazón para no pecar contra él. Miren, es algo diario. Bendito es el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Él va a ser como aquel árbol sembrado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a suceder? Prosperará. ¿Cuántos de ustedes necesitan eso? Recuerden el anuncio de Midas, de Mofles, que todo lo que tocaban se hacía oro, y tocaba a alguien y se convertía en oro. Bueno, pues necesitamos eso. Cada palabra que hablemos, dice Pedro, debe ser como la misma palabra de Dios. Todo lo que les digamos a nuestros hijos es una bendición para ellos. Todo lo que hacemos en el trabajo, sobresalimos por ello como sabios y discernientes. ¿Por qué? Porque meditamos en la palabra de Dios. En Josué 1 él dice lo mismo: si la palabra de Dios no se aparta de su boca. Es la palabra en donde se describe como una vaca rumia
el pasto y lo pasa y luego lo vuelve a sacar para digerir más y más de los nutrientes y finalmente es absorbido en su sistema. Sigue entonces pensando en lo que lee, meditando en lo que lee, en lo que leyó hace 2 semanas en el sermón de la semana pasada y lo mastica y nos dice que tendremos éxito en todo lo que hagamos, como le dice a Josué. Dios entonces ha creado su palabra para que nosotros la meditemos. La palabra meditar también no solamente habla de digerir como la vaca, sino de susurrar como un gatito. ¿Alguna vez ha hecho eso cuando se come un buen bistec o quizás trigo, no sé, grano de trigo para los vegetarianos, no sé, quizás se come ese trigo y lo disfruta tanto, no sé, quizás come flax, lo que sea que ustedes coman y lo saborea y dice, qué rico. Y yo me he encontrado meditando en la palabra de Dios diciendo, qué rico, es como que cae en lo más profundo del alma, permitiendo que la palabra de Dios nos cubra. Y esto es lo que está diciendo, no reciban mi palabra, lo estoy diciendo directamente de las escrituras. Maldito sea todo el que no continúe en todas las cosas de la ley. ¿Qué es lo que dice en Gálatas 3:10? Que tantos como hagan las obras de la ley estarán que bajo la maldición de la ley. No se trata de, bueno, pues si es mejor que no estés bajo la ley, pero si te circuncidas, si tratas de guardar las leyes dietéticas y todas las 613 leyes, no es algo malo. Así es que de cualquier forma, bueno, mejor aún, sería mejor que no lo hicieras, pero está bien, no tiene nada de malo. No se trata de eso. Se está maldecido cuando se trata de hacer. Pero la pregunta entonces surge, si alguna vez se ha visto a gente, vamos a decir que ve a una persona que es drogadicta. Y ha estado en todo tiempo de programas para desintoxicarse y finalmente cumple con uno de los programas y dice, esto es increíblemente legalista, tienen control de su vida, como el tipo de culto o de secta como Waco en Texas. Y van y lo visitan dentro de 2 meses y por primera vez en 20 años no está usando drogas, está en su mente correcta, está trabajando arduamente y su cuerpo se mira mejor y está estudiando todos los días y lo ve y se asombra y dice, este programa en realidad está funcionando, y él está diciendo, esto es de Dios. Pero David, ¿cómo se llamaba? El de Waco, él es el Cristo, él es el Mesías. Él tiene relaciones sexuales con todas las mujeres porque quiere engendrar al próximo Mesías. Y estas cosas son extrañas, pero todos los que estamos aquí no usamos drogas ya y estamos disciplinados y estudiamos. He aprendido 3 idiomas y así es que damos un paso atrás y decimos, ¿saben qué? Típicamente estar bajo la ley no es bueno, pero es lo único que le ayudó a él. Bueno, entonces yo entiendo eso y es un poco confuso y el bebé está llorando y tienen que sacarlos. Amamos a los bebés, pero son como las resoluciones del año nuevo, deben ser llevadas a cabo o llevadas afuera en inglés. Y en el Salmo 119, versículo 1 es un poco confuso. Miren lo que dice. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿en qué? En la ley de Jehová. Acabo de estudiar el Salmo 1, es lo que leímos hace poco. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está delicia. Entonces la palabra de Dios nos dice que estemos en la ley, que nos deleitemos en ella. En el Salmo 119, 97, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿cómo reconcilias eso, Brian? 2 cosas muy importantes de entender. En este tiempo, todo lo que tenían eran los 5 libros de la Biblia. Los 5 libros de la Biblia son llamados la ley, el Torá, el Pentateuco. Los primeros 5 libros es la ley, era su Biblia. ¿Cómo se llama nuestra Biblia? Biblia. ¿En dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia. Es simplemente la palabra que significa libro, pero la palabra Biblia no está en la Biblia. No, la palabra Biblia no está en la Biblia, pero creemos en la Biblia, pero no la encontramos en la Biblia. Es cierto, es una palabra que describe ¿qué?
Todo tipo de nombres hay. La palabra de Dios, las escrituras. No es relevante, y esto es lo que lo llamaban entonces, por así decirlo, bienaventurado es el hombre que está en todo lo que Dios ha dicho y que ha escrito para nosotros en el presente y en el futuro. Todo lo que Dios va a tener, su Espíritu Santo, debemos que su Espíritu Santo inspire como infalible, como indestructible. Jesús dijo que es más fácil que el cielo y la tierra pasaran a que no pasara una jota, una tilde de lo que Dios está hablando en su palabra. Los hombres han tratado de destruir la Biblia y no han tenido éxito. Sigue siendo el libro más imprimido, más leído, más odiado, más destruido del planeta. Sin embargo, aquí lo tenemos. Y así que la palabra de Dios es nuestra delicia, la palabra de Dios es nuestra meditación. No tropiece por ello llamándolo la ley, porque es solamente el nombre que se le daba. Ahora, el segundo punto de todo esto es que todas las escrituras vienen de Dios, aún la ley. Pero recuerden también que la ley no puede justificarnos, y esto es lo que estaban tratando de hacer. Estaban tratando de tomar las escrituras y decir, si guardo esta ley, si me circuncido, si guardo las leyes dietéticas, y si voy a todas las fiestas, y si hago todo lo que la ley dice, entonces seré justo. Y hemos estado cubriendo esto, ¿no es cierto? Vamos a cubrir en las semanas que vienen. Vamos a hablar de nuevo en un minuto acerca de ello. Entonces déjeme decirlo de esta manera. La ley del Señor es el nombre que se le da a la Biblia, que cambiaría según Dios le fuera agregando a lo que nosotros ahora llamamos la Biblia, la palabra de Dios o las escrituras. Pero también la ética judeo-cristiana es la mejor manera para que una sociedad se gobierne a sí misma. ¿Quieren vivir en una sociedad en donde el budismo sea lo que dicta la moralidad? O el hedonismo, como en Nueva Guinea o Haití, o la moralidad musulmana. ¿Quiere vivir en una sociedad que se rija de esa forma? ¿Que se rija por ese tipo de leyes? No queremos, ¿no es cierto? Todos los musulmanes están tratando de venirse para acá para vivir bajo la ética judeocristiana, que está desapareciendo muy rápidamente. Y entre más nos acercamos a esa ética, más libres y felices son las personas. Se pueden quedar fuera de su casa más tarde y pueden salir de la ciudad cuando quieran. No tienen que quedarse en ciertos lugares solamente y salir a cierta hora solamente. Entonces, la ley del Señor, la ley de Jehová es buena y debemos guardarla, porque es algo maravilloso, pero no nos ayuda en nada. ¿Qué es la ley? No matar, no asesinar, no cometer adulterio, no mentir, no robar. Bueno, si todos la guardáramos, entonces sería algo bueno, ¿no es cierto? Pero no nos va a justificar delante de Dios, solamente nos da un cero. Acuérdense de la analogía que di el otro día. Si el alcalde quisiera que viniera a orar por él y voy, y él me quiere alabar porque no he roto ninguna ley aquí en Chula Vista, y va a querer tener un desfile en mi honor. Pero lo que yo he hecho es algo que se espera de mí, y si lo he hecho no tiene nada que ver. Pero escuchen lo que Pablo nos sigue diciendo acerca de la ley en Romanos 7 al 12. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Todo lo contrario. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Déjeme detenerme aquí un momento y explicarlo. Voy a pedirle que por favor cuide este
cuarto y tengo 100 gabinetes aquí y le digo, necesito que cuides estos gabinetes. Ahora, el 99 de ellos puedes ver el contenido, puedes sacar el contenido, pero este que está aquí no lo abras para nada. Nadie va a estar aquí las próximas 4 horas, nadie va a ver lo que vas a estar haciendo. Yo me voy a ir, voy a estar en Los Ángeles, voy a volver mañana, pero puedes ver en todos los 99, pero no veas dentro de ese. Ahora, ¿qué es lo que la ley acaba de hacer con usted? ¿Le importa lo que hay en los otros 99? No, su cuerpo está gritándole que vea qué hay dentro del que no debe ver. No le importaba ese gabinete, ni siquiera hubiera querido mirar en ninguno de ellos. Pero luego me dieron la ley y ahora quiero verlos todos, y especialmente el que me dijeron que no viera. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Yo no era una persona codiciosa hasta que escuché que la ley decía no codiciarás, y ahora estoy codiciando como nunca. Ahora, ¿fue la ley la que me hizo codiciar? No, es el pecado que está en mí, y la ley reveló ese pecado en mí. Sigue diciendo en el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículo 12, escúchelo. De manera que la ley a la verdad es que santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, toda la palabra de Dios es buena, pero vamos a entender que tenemos la genealogía o el linaje en Génesis 5 que nombra a todas las personas y sus hijos. Tenemos que interpretarla de una manera. He estado memorizándome Génesis 5 y la genealogía que se presenta ahí. Déjame explicártela. No es tan importante como Mateo 5, ¿verdad? El Sermón del Monte. De la misma manera, si tomamos el Cantar de Cantares, que habla de la relación sexual en el matrimonio de una manera muy poética, y estamos tratando de interpretar lo que nos está presentando, entonces nos preguntamos, ¿qué tiene que ver eso? Vamos a interpretarlo de una manera diferente. Vamos a interpretar el libro de Efesios diferentemente también. Se tiene diferente tipo de literatura. Alguna es poesía, alguna es histórica. Tenemos que entonces tomarlo en contexto. La ley es la ley y es diferente a el resto de las escrituras, en que los judíos debían guardar la ley para hacerse justos, e intentaron y no lo pudieron hacer, fracasaron miserablemente, y esto nos lleva a Gálatas 3:11, en donde dice, y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, citando a Habacuc 2:4, en donde dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué sabemos de la ley? Romanos 3 nos lo explica. Romanos 3, versículos 19 y 20, y sé que lo he leído antes también. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca que le suceda se cierre, para que no digan, yo soy justo, soy mejor que los demás, y todo el mundo quede bajo ¿qué? El juicio de Dios. Entonces vamos a comenzar con la ley número 1. ¿Ha puesto usted a otros dioses delante de Dios? ¿Ha usado el nombre de Dios en vano? ¿Ha cometido adulterio? No lo he hecho. Bueno, pues Jesús en Mateo 5 dice que Dios no solamente juzga lo externo, sino el corazón. ¿Alguna vez ha deseado a alguien del sexo opuesto, tenido fantasías acerca del sexo opuesto en su corazón? Bueno, pues Dios lo marca como adulterio. ¿Ha matado a alguien? No, nunca. Pero los ha odiado hasta el punto que lo ha llamado necio. Bueno, Dios nos dice que Él ve eso como que hemos asesinado a alguien. Así es como Dios nos va a juzgar. Entonces todo el mundo es culpable delante de Dios. Toda boca queda cerrada y no puede decir, yo soy tan bueno, soy tan justo, como aquel joven rico que dijo, desde mi juventud he guardado la ley. ¿No es interesante esto? Que el joven rico dijo, Jesús, algo me falta. ¿Qué debo hacer para estar bien con Dios? Bueno, guarda la ley. Y él dijo, he cumplido con la ley perfectamente desde que nací. Jesús no le dijo nada. No es grosero, porque el amor no es grosero. Creo que pensó en su mente, muy bien, vamos a intentar la primera ley, no tengas dioses ajenos delante de mí.
toma todos tus bienes, dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Oh, no puedo hacer eso. Bueno, la ley número 1, ya fallaste ahí. El dinero es tu Dios. Y él se fue triste. Entonces todos somos culpables, todos hemos quebrantado toda la ley probablemente, pero solo necesita quebrantar uno. En Romanos 3:20 dice, por lo tanto, por las obras de la ley, nadie es justificado. Estos son lo que todos los 5 libros de la Biblia pueden hacer, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tan sencillo como decirle a Adán y Eva, coman de todas las plantas del planeta Tierra. Solamente hay un árbol del cual no pueden comer. Muy bien. ¿Qué como? A ver, ¿como de uno de los billones de árboles de los cuales puedo ir y arrancar un fruto y comerlo? ¿O este? ¿Y qué fue lo que hicieron? Una sola ley. Era todo lo que tenían. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que esa sola ley somos incapaces de guardarla porque somos pecadores. En Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto nos habla de Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, que sabemos que no los pueden hacer, vivirá en ellos yo, Jehová. Pero noten aquí, de nuevo en Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no permaneciera en qué, en todas las cosas de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. ¿Saben lo que yo creo que la verdadera religión de los Estados Unidos es? Las buenas intenciones. Yo creo que no importa de qué religión sea, nos hemos convencido a nosotros mismos, especialmente en los Estados Unidos, que siempre y cuando tenga la buena intención en mi corazón, Dios lo va a ver como que lo hice. Así es que es el pensarlo lo que cuenta. Entonces sí, no obedecí verdaderamente a Dios, pero Él sabe y puede ver mi corazón y sabe que tenía la intención de hacerlo, y eso es lo que Él va a ver. Esa es la religión que tenemos, sea que sea judío, hindú, todos aquí están pecando y haciendo lo que quieren y están diciendo, al final del día Dios sabe que en realidad quise hacer lo mejor que podía hacer y eso fue lo mejor que pude hacer, así es que lo va a aceptar y él va a decir, ¿sabes qué? Vi en tu corazón que querías hacerlo, pero no lo hiciste, no te preocupes. Pero ¿saben qué? Eso no es lo que Dios dijo. Se debe de continuar siempre en todas las cosas, en el pasado, presente y en el futuro, perfectamente. En Santiago 2, versículos 10 al 12 dice lo siguiente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en cuantos, un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces hemos cubierto esto y podemos guardar todas las leyes de Julavista perfectamente y asaltar un solo banco y decir, hey, he vivido aquí durante 30 años y una vez que asalto un banco, yo creo que deben de ver todas las leyes que no he quebrantado durante estos años y se van a dar cuenta que soy justo. ¿Va a suceder eso? No. Gálatas 3:13 ahora nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero. En Deuteronomio 21:23 dice esto, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino en falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, en nuestra cultura no funciona de esta manera. Alguien que está muerto sobre el suelo o muerto sobre un árbol o en la guerra, alguien muere colgado de un árbol, no funciona con nosotros. Pero en esta cultura, cuando alguien estaba colgado, típicamente de un trozo de madera, de un árbol o lo que fuera, era una señal de Dios de que en la vida
que seguía, él era maldecido por Dios. Era una señal de que se había hecho algo horrendamente malo, y esa fue la razón por la que terminó su vida de esa manera. Entonces quizás se resbaló por de una precipicio y quedó colgado en un árbol, lo que sea. Cuando alguien estaba colgado, era una señal de Dios de que eran maldecidos por Dios. Y con ese entendimiento, entonces, proféticamente hablando, Jesús fue colgado sobre no un poste como se describe aquí, o sobre un madero. De hecho, lo que describe aquí es como un hombre colgado de un poste. En aquellos tiempos tomaban a alguien, por ejemplo, un pederasta, y lo colgaban para que todos supieran que este era un hombre maldecido. Entonces, y claro, que para cuando llegaron los romanos, ellos habían ya tomado el arte de la crucifixión y la habían perfeccionado. Así es que para que alguien podía estar colgado en madero día tras día tras día. Pero con los judíos, eso no era aceptable para ellos, y claro que no podían hacer nada al respecto. Pero con Jesús, porque y se acercaba el día de la fiesta, pudieron ir y bajarlo junto con los ladrones de la cruz, para no dejarlo ahí durante todos esos días, y no pasaran la noche sobre el madero, de acuerdo a las escrituras de Dios. Pero ante todo, debemos notar que Jesucristo nos ha redimido. Esto significa que Él nos ha comprado de nuestra esclavitud. Él ha pagado por nosotros para sacarnos de esa esclavitud. Quizás usted deba escribir aquí en su Biblia: Él me ha comprado a mí para que no siga en la esclavitud, en particular de la maldición de la ley. Ya no estamos siendo calificados, entiendan, ya no estamos bajo una relación con Dios basado en nuestra manera de comportarnos. Entonces, si se está teniendo una buena semana, se ha estado negando a sí mismo, tomando su cruz, ha sido tentado y luchó contra la tentación y ganó, y ahora viene y es sábado y necesita ayuda, y va y ve su semana y piensa: wow, en realidad me siento bien acerca de orar hoy, porque me he estado portando tan bien que me siento muy bien con ir a Dios y pedirle que me haga un gran favor. ¿Saben qué? Eso es pecado, porque usted está permitiendo que sus emociones le ayuden a tener más fe basado en cómo se ha comportado. De la misma manera, si usted ha pasado una semana en la cual ha intentado hacer todo bien, pero ha tropezado y caído horrendamente, y ahora llega el sábado y mira atrás a su semana y está pensando: yo no sé si soy cristiano. Si yo fuera Dios, me hubiera tirado a mí mismo desde el jueves, y ahora necesito su ayuda y no tengo la manera de acercarme a Él. No quiero ni siquiera pensar en ir a pedirle un favor. Olvídenlo. Eso también es pecado. Miren, necesitamos darnos cuenta que somos bendecidos por Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él nos ama, y es su bondad y su misericordia que nos llevan al arrepentimiento. Dios siempre ha contestado nuestras oraciones, no porque Él nos debe algo, sino porque nos ama. Y Él no nos está calificando de la misma manera que usted no está calificando a su hijo. Su hijo tiene una buena semana o mala semana. Su hijo viene a casa y él dice: papá, he estado entrenando toda esta semana, y el domingo en la noche pensé: ¿saben qué? Ya no me voy a hacer del baño en mi pañal, y me he propuesto en mi corazón que ya no lo voy a hacer, porque no creo que debas de tomar esa cosa pestosa y la tengas que tirar, y tenemos este excusado, y yo debo de aprender a usarlo. No es como que has estado ayudándome o entrenándome durante unos cuantos días, han sido meses ya. Es ridículo lo que me está sucediendo. Pero he tenido la semana más sucia de siempre, y creo que deben echarme de la casa, y es sábado, y oigo que viene el paletero y quería pedirles una paleta, pero no me siento digno. ¿Cómo se sentiría usted como padre de familia? Usted le diría: mírame, antes de que yo te hubiera tenido, y a propósito, fuiste un accidente, pero no te preocupes por eso. Nosotros ya habíamos calculado que esto iba a suceder.
Nosotros sabíamos que ibas a tener que pasar por este tiempo de entrenamiento, de enseñanza para ir al baño. Ibas a pasar por esa etapa de rayar las paredes y luego ibas a pasar por la adolescencia, ibas a chocar mi carro. Ya sabíamos que esto podría pasar. Así que estás pasando por un tiempo en tu vida en la cual estamos más que listos para ayudarte. Y déjame decirte esto, el pasar por este tiempo de hacerte en el pañal no se compara con nada cuando llegues a la adolescencia. Estamos listos emocionalmente, estamos preparados. No nos va a gustar, pero estamos preparados para ello. Así es que tú no lleves esa carga. Nosotros vamos a llevar esa carga. Tú solo disfruta ser 7 años y medio y tratando de aprender a hacer del baño en el excusado. Vamos a lidiar con esto de una manera o de otra. Dios no está en el cielo con una cartulina de comportamiento tratando de descifrar en dónde estamos y saber si estamos en donde deberíamos estar. Noten lo que dice en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. De nuevo, escriban aquí, por mí. Cristo se hizo maldición por mí. En 2 de Crónicas 5:21, algo que deberían memorizarse. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuchen Isaías 53. Si quieren pueden buscarlo en su Biblia. En Isaías 53, versículo 3. Él, Jesús, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente a veces dice, yo hubiera querido vivir en la tierra cuando Jesús estuvo aquí, y al verlo usted hubiera dicho, ese es el hombre más miserable que he visto, pobre hombre miserable de Nazaret. Jesús, cuando estaba enseñando, seguía siendo el siervo de siervos. Estaba exhausto, estaba tan cansado que el bote donde iba se estaba hundiendo y él estaba durmiendo a través de todo ello. Él era un hombre que sirvió y sirvió y sirvió y se entregó a sí mismo. Y en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Las rebeliones es lo que está blanco y negro. Sé que está mal, pero lo hago de todas maneras. Yo sé que no debería de robar esto aquí en el trabajo, pero lo hice. Los pecados es aquello en lo que no planeamos, pero de repente nos dejamos llevar por nuestras pasiones y hicimos lo que hicimos. Y luego nos dice, el castigo de nuestra paz, o la crucifixión de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Al él ser azotado, clavado en la cruz, nosotros somos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros, de todo el mundo entero, nos dice en 1 de Juan 2. Él fue angustiado, fue afligido y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y en el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús fue hecho maldición por nosotros, llevó nuestras rebeliones, llevó nuestros pecados y por su llaga él fue castigado en nuestro lugar. Entendamos, en Hebreos 4 nos dice que fue tentado en todo como nosotros, pero que sin pecado. El único hombre que nunca ha sido culpable. No llevó sobre sí solamente algo de culpa, sino toda la culpa, desde nuestro primer pecado hasta el último, todos los pensamientos y meditaciones de nuestro corazón, toda cosa mala, egoísta, egocéntrica fue puesta sobre él, y él sintió el pecado del mundo entero y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las tinieblas cubrieron la tierra, y ahí la tierra empezó a temblar
ver al Cordero perfecto de Dios sin mancha ni arruga, llevar todos nuestros pecados sobre Él, y Él fue maldecido. Nos dice en Hebreos que el alma que pecare esta morirá. Jesús hubiera podido mantenerse sobre la cruz para siempre, pero tuvo que morir. Porque sus pecados y mis pecados, nos dice Pedro en Hechos 2, lo hicieron morir. No eran los judíos, no fueron los italianos. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Ustedes y yo matamos a Jesús. Sus pasiones, su ira, sus egoísmos lo clavaron a la cruz y lo hicieron morir. Entonces, cuando el Padre esté en las puertas celestiales y les pregunte, ¿por qué debo dejarlos entrar al cielo? Porque yo soy perfectamente justo, porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado por mí. En Juan capítulo 3, Jesús dice que así como la serpiente fue alzada en el desierto, hubo un punto en donde los hijos de Israel se estaban quejando y no tenían idea de que Dios los había estado protegiendo de las serpientes que estaban en la arena del desierto, y cuando se quejaron por el maná y se quejaron de todo lo que Dios les estaba dando y dijeron que se querían volver a Egipto para ser esclavos en Egipto, Dios dijo, voy a quitarles mi protección, y estas serpientes empezaron a salir y a morder y a matar a todos. Y Dios le dijo a Moisés, toma una de las astas sobre las que traen sus banderas y haz una serpiente de bronce, que es el metal del juicio, y ponlo sobre el asta, y cuando alguien sea mordido por la serpiente, que se vuelva hacia esa serpiente y el veneno no les matará. Y en Juan 3, ¿recuerdan Juan 3:16? El versículo después de de que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo anterior dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado también. Y decimos, una serpiente, ¿pero qué? La serpiente no es Satanás. Bueno, es el pecado, es la maldad. Sí, eso es lo que significa. Jesús sobre la cruz se convirtió en pecado. Gigantesco montón lleno, sin nada que le quedara excepto en un cuerpo de carne cargado con pecado, desde el primer pecado de Adán y Eva hasta el último pecado que va a ser cometido probablemente por mí, y ahí en esa cruz está colgado. Y ahora, al ver a Jesús que se convirtió en pecado por nosotros, nosotros somos hechos la justicia de Dios. Él fue hecho maldición por nosotros. Es interesante que en Isaías 53 es citado aquí cuando habla de los pecados que son perdonados, pero es interesante que en Mateo 8 la misma escritura es citada acerca de las enfermedades físicas. En Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, citando Isaías 53, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, Jesús sobre la cruz no solamente nos sanó espiritualmente, sino que también podemos ver aquí que podemos nosotros tener sanidad física. Ahora, la Biblia nos dice que no siempre nos va a sanar, no todos los que fueron resucitados de la muerte resucitarán otras 10 veces. Todos los que resucitó volvieron a morir, todos los que se enfermaron se volvieron a enfermar. Entonces no estoy diciendo, y debemos de tomar las escrituras que nos hablan de esto, no quiere decir que vayamos a ser sanados en todas situaciones, pero podemos nosotros declarar estos versículos espiritualmente y seremos limpios espiritualmente 100%, pero físicamente vemos que estas escrituras son citadas acerca de la sanidad física, y también emocionalmente. En 1 de Pedro 2:18 dice, creados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Espiritualmente hemos sido sanados por sus llagas. Físicamente hemos sido sanados por sus llagas. Emocionalmente también. Inmediatamente de esto habla a las esposas que están siendo oprimidas por su esposo. Una relación en donde emocionalmente están siendo oprimidas. Gracias a Dios por eso también, porque eso también lo puede sanar espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Y vamos a terminar esta mañana con Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, resumiendo estos 3 versículos, en donde dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, no nos importaba, éramos pecadores y no nos importaba, estábamos cometiendo adulterio, fornicando, mintiendo, robando. ¿Y qué? Me encanta lo que estoy haciendo. Déjenme decirles, tuve relaciones sexuales con 3 mujeres diferentes este fin de semana y déjenme contarles el campeón que soy. No teníamos fuerzas, éramos débiles, no nos importaba lo que pensaba Dios de nuestros pecados, pero a su tiempo, o en el tiempo perfecto, murió por los impíos. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, de nuevo por mí. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué está diciendo? Es que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, nos amó. Ahora somos cristianos y tenemos luchas. Bueno, volvamos a la ley entonces. La ley me da disciplina. La ley me hace andar derecho. La ley me hará que sea más obediente. No. Es el temor el que los está llevando a la ley. Es el temor el que los está llevando a una relación basada en su comportamiento. Van a ser maldecidos de nuevo, porque en cuanto guarden esta ley se crearán nuevas leyes y más leyes, y crecerán y crecerán y crecerán hasta que eventualmente va a devorarlo y lo va a destruir. ¿Cuál es la respuesta entonces? De volver y decir: Cristo me amó, Él murió por mí cuando estaba en el mundo y no me importaba nada acerca de Él y el pecado. ¿Cuánto más me preocupa ahora pecar? Porque su sangre me continuará limpiando. Y todos debemos correr a la cruz, todos debemos ver la cruz. Su sangre ha sido derramada y sigue todavía limpiándonos y continúa limpiándonos de toda maldad. El hombre justo se cae 7 veces y se puede levantar 7 veces por la gracia de Dios. Y en donde nuestro pecado abunda, su gracia sobreabunda. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos laves, nos limpies, nos sanes y que podamos salir de este lugar entendiendo que la ley es una maldición, que no podemos ponernos bajo la ley, que tú no estás calificándonos, que tú nos amas y nosotros te amamos a ti. Tenemos una relación contigo y compañerismo contigo. Esto es lo más importante y el pecado puede romper con eso, y no queremos el pecado en nuestra vida porque tú te preocupas por nosotros, pero no quieres que estemos en una relación basada en la ley. Libéranos ahorita y Señor, quizás hay alguien aquí que no te conoce y hoy ellos han escuchado el evangelio. Dios les ama, Él envió a su Hijo a morir por ustedes. Sus pecados han sido pagados y ahorita, si creen en su corazón que Jesús es el Señor y Dios lo resucitó de los muertos, pueden ser salvos. A tantos como les recibieron, a ellos les dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quisiera tener tiempo para pedirles que pasen al frente, porque la Biblia dice que si lo proclamamos delante de los hombres, Él nos proclamará delante de su Padre y los ángeles.
pero no tenemos mucho tiempo para eso. Pero después del servicio, pase al frente, los ancianos y sus esposas estarán aquí para orar por usted. Y voy a pedir a los ancianos y sus esposas que pasen al frente. Ellos van a estar aquí. Tenemos aceite. En Santiago nos dice que si alguien está enfermo, vayan con los ancianos para que lo ungen con aceite. Algunos otros no los puedo ver desde aquí. Y vamos a ungirlos con aceite y vamos a orar por ustedes. Y ahorita simplemente clame en su corazón y digas: Señor, soy pecador. Así como dijo el pastor, soy malvado, soy pervertido, soy egoísta, soy egocéntrico. Todas las cosas malas están en mí, pero tú pagaste por todo eso. Tú te hiciste maldición por mí para que yo pudiera tener la justicia de Cristo, y hoy lo recibo. Y si usted está aquí hoy como un cristiano débil, no hay malos y buenos cristianos, hay cristianos débiles y fuertes. Y ahorita la gracia de Dios le fortalecerá. No su comportamiento, no la ley, no el castigarse a sí mismo, no el decir voy a comportarme mejor la próxima vez. Es usted diciendo: Jesús, quiero acercarme más a ti porque te amo, y quiero estar más cerca de ti porque te amo, quiero ser obediente porque te amo, y quiero hacer las cosas que te complacen porque te amo. Lava mi corazón ahorita con doctrina sana y con el agua de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y vamos a ponernos de pie, y si necesita oración, venga al frente ahorita. Esta es su oportunidad. Vamos a hacer esto por usted, y yo voy a estar ahí atrás para saludar a tantos como pueda. Dios les bendiga y tengan un buen día. No se pierdan esta noche. El Señor es bueno.